bien, estaba esperando que fueran entrando los colegas amigos. Eh, bueno, sí, son 7:03, así que yo creo que vamos a iniciar y por supuesto irán agregándose en el camino del caso clínico. Eh, Quisiera pues hacer una introducción. Primero, buenas noches a todos y muchas gracias. Para nosotros es un gran placer y honor estar con todos ustedes. Este segundo curso educativo virtual 2015, ya que el primero se hizo, creo que fue en el 2023, organizado por el Foro Centroamericano de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes, el Comité Centroamericano y del Caribe de Estudio de la Esclerosis Múltiple y, por supuesto, por el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Hemos hecho una gran alianza académica para llevar adelante temas de interés que va a ser en Panamá y en todos los países centroamericanos y la República Dominicana. En este segundo curso hay algunas innovaciones, a diferencia del primero. Una de las innovaciones es que serán conferencias diferentes en cada país, que va a ser más o menos una o dos veces de conexión al mes, un país diferente, y vamos a tener los tres temas, tanto de esclerosis múltiple como de Sí, sí. neuromediatría óptica y su Sí, no, no espectro. cumple con los requisitos por MSN. Mi profesora de la salud, no. ¿Sí? Yo creo Y que la otra innovación que tenemos es la introducción de otra enfermedad neuroinmunológica como es la miastenia gravis. Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues llegar a neurólogos y a personal afín de salud con casos prácticos, clínicos de estas tres patologías cada vez más frecuentes en nuestro entorno neurológico. Los expositores que vamos a tener hoy, Liliana Paturco, es de la especialista en neurología y enfermedades desmielinizantes de SEMBA de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre los nuevos criterios diagnósticos de esclerosis múltiple. Juan Ignacio Rojas, médico también especialista, neurólogo y de enfermedades desmielinizantes, coordinador de la unidad de esclerosis múltiple de CEMIC y coordinador académico de investigación clínica de SEMBA. Y por supuesto con Edgardo Cristiano, que estará en ambas presentaciones comentando y dando su gran experiencia en estos temas. Y la innovación del nuevo tema, que es miastenia gravis, que además será presentado por residentes de neurología que cada país escogerá. En esta ocasión es el doctor Fernando Pérez, es residente de primer año de neurología del Hospital Santo Tomás, es nuestro primer residente de nuestro programa en el Hospital Santo Tomás. Presentará un poco diferente el título, él mismo lo ha puesto como de lo autoinmune a lo genético en la miastenia gravis. Creo que va a ser muy interesante lo que él va a presentar sí. educativo. Por supuesto, quiero agradecerle a Ricardo Williams y a Paola Araujo por su participación y organización y apoyo para este curso educativo por Panamá como coordinadores de FOSEM y por supuesto a Guillermo y a Vera que nos han brindado todo el apoyo logístico para que estemos hoy aquí en una forma que creo que va a ser muy exitosa y vamos a estar muy entretenidos y vamos a aprender bastante. Así que con esto le paso a la pantalla, los micrófonos, a Juan Ignacio, que es el coordinador académico de SEMBA, para que pues continúe con el programa que tenemos listo para ustedes. Sí, adelante, Juan Ignacio. Bueno, muchísimas gracias Fernando, Vera, Guillermo y por supuesto al equipo Liliana, Edgardo por el soporte, el apoyo de este tipo de actividades que siempre nos enriquecen y nos generan tanto placer de hacerlo. La verdad que siempre para nosotros es muy, muy grato poder generar estos espacios de intercambio
Como dijo Fernando, cada uno de los espacios, cada uno de los encuentros va a tener una temática y en este encuentro vamos a tocar la temática desde nuestro lado, lo que tiene que ver con, yo acá voy a compartir mi presentación, lo que tiene que ver con dos casos clínicos que van a abrir la discusión a dos situaciones. Esta es estas son bueno, el flyer ya lo tienen, los distintos encuentros que se van a generar y para este encuentro vamos a tener desde nuestro lado estas dos situaciones que vamos a discutir. Como bien mencionaba Fernando, que tiene que ver con la discusión de los nuevos criterios diagnósticos en esclerosis múltiple y la falla del tratamiento en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Yo voy a conducir este encuentro. Voy a conducir este encuentro a través de, como siempre, la dinámica de casos clínicos, el marco teórico y, por supuesto, abrirlo para el espacio de discusión. Entendemos que es un tiempo limitado, a diferencia de lo que teníamos en el otro encuentro, vamos a contar con una hora y cuarto, una hora y 20 en total para presentar estas dos situaciones de discusión, más la discusión de miastenia, así que lo vamos a aprovechar y lo vamos a dividir de la mejor manera posible. Vamos a empezar con la primera situación, que tiene que ver con los criterios diagnósticos en esclerosis múltiple. Esto es para reforzar el concepto, el diagnóstico en esclerosis múltiple siempre fue, y de hecho hoy lo sigue siendo, clínico. Es decir, tiene que haber un evento clínico que hable del proceso inflamatorio, la cronicidad de la enfermedad, para encontrarla y diseminarla en el espacio, en el tiempo y excluir otras causas. Los distintos criterios diagnósticos a lo largo del tiempo fueron evolucionando, fueron mejorando la precisión, pero siempre hablaron de esto. Un evento clínico, siempre, la diseminación en el espacio, en el tiempo y la exclusión de otras causas. Los últimos criterios y los actuales, por así decirlo, que hoy utilizamos en el consultorio son los del 2017 y dicen lo mismo que venimos discutiendo desde hace años y años, que es el paciente tiene que tener un evento clínico. Sin clínica no hay esclerosis múltiple. La cronicidad de la enfermedad, la diseminación en el espacio y en el tiempo y la exclusión de otras causas. La evolución tuvo que ver, por supuesto, con la implementación de la resonancia y poder desde el primer evento clínico diseminar la enfermedad en el espacio, al menos una lesión en el T2 en dos o más regiones de las clásicas, tenemos espacio, el tiempo, desde la resonancia, si el paciente tiene lesiones que realzan y no realzan, tiene tiempo, o eventualmente pedirle tiempo a las bandas oligoclonales y no esperar un segundo evento y la exclusión de otras causas. O sea, fuimos ganando tiempo a lo largo de la evolución de los criterios diagnósticos y así es como hoy hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple apoyados en los criterios del 2017, que son los que están vigentes. Desde el lado clínico, siempre tener en cuenta cuáles son las manifestaciones clínicas típicas en esclerosis múltiple. Una neuritis óptica, una afectación unilateral, con dolor retroocular a la movilización, la desaturación de los colores, que no haya este tipo de alteraciones en el examen físico como hemorragias, exudados retinianos, una mielitis incompleta con síntomas predominantemente sensitivos, el LERMIT, el síndrome de tronco. Esta es una clínica típica en esclerosis múltiple, manifiesto como una oftalmoplegia internuclear, uni o bilateral, y después algunos otros síntomas que nos hacen pensar, como una neuralgia del trigémino, un síndrome polirregional sin alteración del estado mental, todas manifestaciones clínicas bastante características cuando vamos a la resonancia, lo corroboramos y nos lleva a buscar evento clínico, diseminación en espacio-tiempo, exclusión de otras causas, diagnóstico de esclerosis múltiple. Les voy a presentar este caso. 25 años, un varón sin antecedentes que por cefalea pulsátil de localización frontotemporal derecha con una frecuencia 3 o 4 episodios al mes, se le hace una resonancia. ¿Sí? En el examen físico no tenía alteraciones significativas y su queja era esa, cefalea 3 o 4 episodios al mes,
de una intensidad moderada. Esta es la resonancia. La secuencia FLAIR, cortes axiales de FLAIR, múltiples lesiones hiperintensas en sustancia blanca, lesiones periventriculares, lesiones subcorticales, lesiones yuxtacorticales, una lesión en la médula, en el corte sagital de T2. La secuencia contrastada después de ver esa resonancia mostraba esto. Varias de esas lesiones realzaban. Su clínica era de cefalea sin alteraciones en el examen físico. La lesión en la médula no realzaba. Perfil inmunológico, infectológico y vitamínico sin alteraciones. Bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, sin bandas en el suero, un perfil tipo 2 de lo que solemos ver en esclerosis múltiple. Y estos son datos volumétricos del corte transversal de esa resonancia, donde tenía un poco de menos volumen, por así decirlo, pero estaba dentro de lo que esperaríamos para su edad y sexo. ¿Qué les parece? ¿Le harían el diagnóstico de esclerosis múltiple a este paciente, a esta queja de cefalea con esa resonancia? Sé que acá se abre la discusión, por ahí lo voy a dejar de compartir y abrimos unos minutos antes de entrar a la discusión de criterios diagnósticos y la nueva propuesta. ¿Le podrían Sí, hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple? enviamos por el chat la encuesta como para que puedan contestar. Y es una muy buena pregunta porque la respuesta va a depender de los criterios que estemos aplicando. Los que estamos utilizando hasta el momento, como vos bien dijiste, Juan, cuando iniciaste tu presentación, requieren el evento clínico. En este paciente, el motivo por el cual se le hace la resonancia es un episodio de cefaleas. Por Ujú. lo tanto, nos estaría faltando esa pata importante que es el evento clínico. Ahora, cuando miramos las resonancias, el panorama es distinto porque en realidad impresiona una esclerosis múltiple, tiene además bandas oligoclonales y tiene una discreta disminución de su volumen cerebral. Entonces, le estaría faltando el evento clínico según los criterios del 2017. Tenemos una votación en el chat donde por el momento hay 8 personas que dicen que se trata de una esclerosis múltiple y 2 personas que dicen que no. Eh, yo preguntaría a las personas que dicen que no, a la minoría, ¿por qué dicen que no? Y yo creo que si prenden su micrófono podríamos escucharlos, ¿no? Sigue. Perdón, no hay en solo, me voy a conectar, me voy a silenciar aquí. Bueno, una gran mayoría dice que sí, y sin duda yo creo que estas opiniones están influenciadas por lo lo que ven en la resonancia magnética, ¿no? Pero, como decía Liliana, ¿alcanza con eso? La pregunta es si tiene o no, o si la cefalea que esta paciente tiene es un síntoma que puede corresponder a una esclerosis múltiple. Sigue 9-2 no, 9-3, 10-2, pero sería bueno que alguien prendiera su micrófono y justificara las respuestas, ¿no? Para tener un poquito de discusión e interacción. Sí, si no lo podemos eventualmente, si no se anima, lo ideal es por supuesto que se animen, tanto para el no, quien dice que no, yo creo que acá Liliana lo mencionaba y yo lo fui mencionando, el no, lo del evento clínico, como para quienes dicen que sí.
Creo Ujú. que quienes están masivamente diciendo que sí, porque venimos haciendo justamente hincapié que hoy los criterios diagnósticos dicen que tiene que haber un evento clínico. Sin clínica no hay esclerosis múltiple. Y yo en una diapositiva mostré la clínica típica y la cefalea no es una clínica típica. Uno no atribuiría a su dolor de cabeza a las lesiones que estamos viendo en la resonancia. Entonces, por ahí tanto quienes dicen que no, por supuesto, como quienes dicen que sí, esto de sostener el diagnóstico ante la ausencia de la clínica, cuando hoy los criterios diagnósticos que están vigentes y que utilizamos dice que sin clínica no hay múltiple. Ujú. Alguien levantó la mano. Soy el doctor Sí, Jorge doctora. Martínez de Nicaragua. Doctor Jorge Martínez de Nicaragua. Hola, Hola. doctor. Sí, desde el punto de vista, la esclerosis múltiple se ha sustentado siempre en un diagnóstico clínico. Y este paciente no tiene ese Ujú, evento clínico característico de esclerosis múltiple. Lo único que tiene es cefalea. Pero todo el sustento, es decir, toda su imagen, es a favor de una imagen para esclerosis múltiple. Según ujú, criterios, tendríamos entonces una imagen altamente sospechosa de esclerosis múltiple, pero clínicamente no es. Esa es la situación. Entonces, ese evento clínico es lo que faltaría para decir, este paciente tiene esclerosis múltiple. Ujú, Tendríamos entonces que ver la evolución a través del tiempo. ujú, Y es una pauta de decir, bueno, trato este paciente como un síndrome radiológico aislado, ujú. ¿verdad? ujú. Claro. O vamos a considerar ahora la cefalea como un síntoma característico de esclerosis múltiple. Entonces ahí entraríamos a esa discusión. Ujú. Bien, buen punto, buen punto. Ujú. Imágenes bastante características, bien Sí, típicas las de imágenes. patología, pero ausencia de clínica típica. El tema de esperar o no esperar para tratar o no tratar, que es en Ujú. definitiva eso, ¿no? El ganar o no el tiempo en regular el sistema inmune. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor, yo, Juan Pablo Pineda de Guatemala, lo que me llama la atención es de que tiene imágenes que son características en resonancia magnética, Sí, tiene diseminación en tiempo porque unas imágenes captan y otras no captan, entonces sí. ese criterio ya está cumplido. Y lo otro que me llama la atención, que muchas veces en el abordaje de los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos la característica que el paciente tiene un evento clínico de un síndrome sensitivo, pero muchas veces no lo asocia a una clínica, ¿verdad? Adormecimiento en los brazos o dirigir nuestra interrogación hacia problemas autonómicos. Nos tuvimos un caso recientemente, mal control de esfínteres o Mm, problemas en cuanto a la erección, como en el caso de los varones, para poder orientarlo. Entonces, más que no tenemos una clínica porque él acudió por cefalea, creo que muchas veces como neurólogos, en la experiencia que he hecho en el posgrado acá en el ICSS en Guatemala, es de que tenemos que sentarnos nuevamente con el paciente, recapitular nuevamente episodios sensitivos o clínicos ya dirigidos en la entrevista, pero pues las imágenes son francas de una enfermedad desmielinizante y considero que cumplen criterios de Barco para esclerosis múltiple y muchas veces ese criterio de tiempo más que la clínica pudiera cumplirse porque imágenes captan o imágenes no captan. Gracias, doctores. Y además tiene un líquido, creo, con un perfil tipo sí, 2, ¿no? con un perfil tipo 2. Sí, la observación que hace el doctor es muy valiosa porque de hecho, más allá de que el motivo de consulta de este paciente fue específicamente la cefalea, el interrogatorio dirigido y en forma puntual a eventos pasados, en muchos de los casos puede recabar la información que necesitamos como para definir la presencia de un evento clínico típico de esclerosis múltiple, ¿no? Buenas noches. Buenas Sí, buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Octavio Duarte de Nicaragua. Hola, Octavio. Muy bien, estimados profesores. Este, para reforzar, ¿verdad? Hasta el momento
se hablaba más o menos de cerca de 82 síntomas y signos de la esclerosis múltiple. Y más o menos una enfermedad con mucha clínica, ¿verdad? Que es el elemento que faltaría en este momento. Ya lo radiológico se planteó. Tengo entendido que existen más o menos cerca de 20 enfermedades que pueden circularlas desde el punto de vista de imagen. Entonces lo que estoy es sustentando el sí, porque fui de los que voté el sí, ¿verdad? Y tengo que mantener mi posición. Pero ya lo dijo la doctora Pato, sin clínica, el doctor Rojas también, no hay diagnóstico. Pero bueno, tenemos que mantener nuestras posiciones. Nada más, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Harlis. Buenas noches, doctores. Un gusto saludarlos desde Honduras. Bueno, les voy a dar mi humilde opinión, ¿verdad? Evidentemente, si nosotros aplicamos los criterios, no es una esclerosis múltiple porque no tiene clínica. Nosotros somos clínicos y hacemos diagnóstico con clínica. Lo único que nos muestran en las manifestaciones clínicas es una cefalea y sabemos que la cefalea no es un síntoma atípico, como lo mencionaron, no es un síntoma típico, sino más bien un síntoma extraño y que quizás pudiera estar asociado a veces a la neuritis óptica en pacientes con esclerosis múltiple. Pero aparte de todo eso, mi opinión es un sí. Yo, si me tocara a mí hacer el diagnóstico, yo haría el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Y por qué lo haría? Lo haría porque yo pienso que muchos pacientes, los que vemos, como todos, vemos pacientes con esclerosis múltiple, pues se salen de la norma, ¿verdad? No están dentro de los criterios y tienen formas atípicas, dentro de ellos también formas atípicas desde el punto de vista clínico de expresarse. Es una enfermedad realmente muy amplia. Entonces, me gustaría más ver la enfermedad en este paciente como un continuum que va desarrollando manifestaciones muchas veces a nivel molecular, que posteriormente van a irse manifestando a nivel biológico y que en algún momento de la etapa de la enfermedad va a tener manifestaciones clínicas. Pero evidentemente con las lesiones que nosotros vemos, yo puedo asumir que ha habido actividad inflamatoria en el cerebro de este paciente. Sí. Entonces, por ese motivo y asumiendo de que si quizá hiciéramos una evaluación más profunda y tomáramos en cuenta temas como la evaluación cognitiva, que muchas veces no evaluamos en nuestros pacientes con esclerosis múltiple o que todavía no se toman en cuenta en los criterios, existen algunas teorías de poder plantear incluso un famoso brote cognitivo. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, yo haría el diagnóstico de esclerosis múltiple en el paciente y pues le daría seguimiento. Ahí lo que tendríamos que definir más adelante si le decidimos poner tratamiento o no, ¿verdad? A este síndrome radiológico aislado. Entonces, nada, esa es mi modesta opinión desde Honduras. Un saludo. Muchas gracias. Excelente. Yo diría que con estas opiniones, no sé si quedó alguien por ahí que quería opinar, pero que avancemos, porque muchos está por el sí, por el no, de lo que fueron mencionando, lo vamos a ir contestando en lo que hoy se plantea en la revisión de los criterios diagnósticos. Justamente mucho de lo que ustedes recién mencionaron se tomó en consideración para hacer esta revisión y la propuesta del año pasado que, si bien todavía no está comunicada, probablemente pase a ser parte de lo que son los nuevos criterios diagnósticos. Y es esto, tiene que ver con la evolución, la aparición de múltiples estudios que mostraron distintos aspectos de este continuum de la enfermedad, distintos aspectos de la resonancia, de la precisión de nuevas técnicas de resonancia que surgieron justamente para incorporarse y para dar origen a esta revisión de los criterios diagnósticos. Contemplando siempre que la enfermedad es una enfermedad que puede afectar a todas las etnias, más allá de que hay etnias que están específicamente o predominantemente afectadas, de que la resonancia sigue siendo la técnica paraclínica por excelencia para ir a buscar el proceso inflamatorio
y que el error diagnóstico hoy es el gran problema con el que nos encontramos en la clínica, y muchos de estos nuevos criterios o la evolución de los criterios diagnósticos apuntan a eso, a intentar reducir el error en el diagnóstico, justamente porque hoy ronda entre el 20-30%, y eso es un gran problema para el paciente, para los sistemas de salud, y en múltiples aspectos. ¿Cuál es la propuesta de revisión de los criterios diagnósticos? Son estos específicamente. Sí, esto es lo que se propuso durante estos años de investigación. El año pasado específicamente en NECTRIMS se hizo la comunicación y hoy está bajo revisión. Si bien no son los criterios comunicados, hoy está bajo revisión, y esto es lo que se propuso modificarle a los criterios diagnósticos. En parte tiene que ver con poder hacerle el diagnóstico de esclerosis múltiple a pacientes con RIS. Ahora vamos a ver en detalle algunos de estos aspectos, por ahí los más importantes desde la clínica. Lo que tiene que ver con hacer los criterios diagnósticos más fácilmente aplicables desde el consultorio, es decir, diseminarlos y facilitar la aplicación de los criterios diagnósticos en el consultorio. Tiene que ver con incluir al nervio óptico como una topografía, con la no necesidad de tener lesiones que realcen y no realcen en determinados pacientes, la incorporación de las cadenas livianas capa en el líquido cefalorraquídeo, porque las bandas oligoclonales en algunos casos son difíciles de obtener, y conseguir manteniendo los criterios diagnósticos de formas primarias progresivas. Con incrementar la precisión de los criterios diagnósticos, es decir, para reducir al mínimo el falso positivo, esto es, incrementar la especificidad. Y para eso es donde se han empezado a utilizar las técnicas de resonancia como el signo de vena central, los anillos paramagnéticos, en quienes por ahí insistir con esto, ir a pedirlo un poco más en pacientes mayores, en quienes ir a buscar los anticuerpos anti-MOG, y esta es, a grosso modo, la revisión de los criterios diagnósticos para hacerlos más fácilmente aplicables y para incrementar la precisión y reducir el error en el diagnóstico. Vamos a ver en detalle algunos de estos aspectos. El primer punto tenía que ver con poder hacerle el diagnóstico de esclerosis múltiple a sujetos que antes le decíamos que tenían RIS. De hecho, hoy les seguimos diciendo que tienen RIS. ¿Y por qué decirles que tienen esclerosis múltiple? Hay una gran cohorte de pacientes con RIS que hoy ya llegan a casi 15, 20 años de seguimiento. Muchos de esos pacientes que cumplen los criterios diagnósticos de RIS, es decir, esa carga lesional en la resonancia, 3 de los 4 criterios de Barkov, y sobre todo aquellos pacientes en los cuales se identificaron factores de riesgo en el RIS, como las lesiones en la médula, bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, o la identificación de lesiones con realce, la conversión a esclerosis múltiple, es decir, hacer un evento clínico o seguir progresando en las resonancias, es muy alto. Es decir, el 75-80% de esos sujetos con RIS dentro de los 10 años de seguimiento eran esclerosis múltiple. O sea que se perdía tiempo en el seguimiento de esos pacientes, y es por eso que hoy se establece que aquellos sujetos con RIS que tienen estos criterios de alto riesgo, como las lesiones en la médula, bandas oligoclonales o lesiones con realce, se los mire de otra manera. Y la propuesta de modificación del criterio diagnóstico es, en pacientes con RIS que cumplen la diseminación en el espacio, al menos una lesión en el T2 en 2 o más de los territorios, diseminación en espacio para múltiple, y tienen diseminación en el tiempo, lesiones que realzan y no realzan, es suficiente para decirles que tienen esclerosis múltiple, por más que no tengan la clínica, ese evento clínico del cual venimos hablando, que tiene que tener el paciente para decirle que es una esclerosis múltiple. Si tiene espacio, si tiene tiempo, por más que no tenga la clínica, hoy la revisión es decirle que tiene esclerosis múltiple, es una esclerosis múltiple, porque ese sujeto se convierte en esclerosis múltiple. Hoy tenemos la evidencia del seguimiento de que se va a convertir en esclerosis múltiple, no perder el tiempo. En esa línea, el sujeto con RIS que tiene diseminación en el espacio y bandas oligoclonales, el reemplazo de tiempo es suficiente para decirle que tiene esclerosis múltiple. Por supuesto, siempre cumpliendo ese criterio de exclusión de otras causas. Lo mismo para
el sujeto con RIS que tiene diseminación en el espacio, al menos una lesión en el T2 y la presencia de 6 o más lesiones con signo de vena central es suficiente para decirle que tiene esclerosis múltiple. Esto es para romper ese paradigma que veníamos teniendo de sin clínica no hay esclerosis múltiple. Hoy sí, en esta revisión, sujetos que tienen diseminación en el espacio, tienen tiempo y excluimos otras causas, no necesitan la clínica, son múltiples. En su defecto, si tienen bandas, si tienen espacio, son múltiples. En su defecto, si tienen espacio y tienen lesiones con signo de vena central en 6 o más lesiones, son múltiples. Con respecto a la topografía del nervio óptico, el nervio óptico hace muchos años que lo venimos analizando como una topografía, pero nunca llegaba a ser lo suficiente como para incrementar la precisión en los criterios diagnósticos. De todos modos, la aparición de nuevas técnicas de resonancia, OCT y el seguimiento, el mejor seguimiento de las cortes empezaron a mostrar de que sí, de que el nervio óptico pasaba a ser una topografía que incrementaba la precisión para los criterios diagnósticos. Y hoy la revisión establece de incorporar al nervio óptico como la quinta topografía de lesiones características en esclerosis múltiple. Lesiones periventriculares, yuxtacorticales, corticales, infratentoriales, medulares y en el nervio óptico, identificadas en la resonancia como esas lesiones cortas, preferentemente anteriores, que no llegan al otro lado y no toman el quiasma en general, que pueden ser identificadas también desde un potencial evocado visual asimétrico o por OCT. O sea, incorporar al nervio óptico como la quinta topografía para la diseminación en el espacio. La otra revisión de criterios es incorporar a las cadenas livianas kappa en el líquido cefalorraquídeo como el criterio de diseminación en el tiempo, así como usamos las bandas oligoclonales, pero que en algunos casos es difícil de hacer por isoelectroenfoque, por la técnica, incorporar a las cadenas livianas kappa porque han mostrado la misma precisión o incluso más en el diagnóstico y también en algunos casos en el pronóstico de los pacientes durante el seguimiento. Esta es la revisión en relación a hacerlos más fácilmente aplicables desde el consultorio. En algunos sujetos con RIS decirles que tienen múltiple, independientemente de que no tengan esa clínica, la incorporación del nervio óptico, la actualización de las topografías, las cadenas livianas kappa y mantener los criterios diagnósticos de formas primarias progresivas. Lo otro tenía que ver con incrementar la precisión de los criterios diagnósticos y para eso, sobre todo, es la utilización de las nuevas tecnologías en relación a resonancia, específicamente el signo de vena central y los anillos paramagnéticos. El signo de vena central hace varios años que se vienen analizando y lo que vienen mostrando esto es uno de los tantos estudios que en los últimos años se comunicaron, esto es un estudio multicéntrico en Europa, 13 centros de Europa, casi 1000 pacientes, donde lo que se vio es la precisión de identificar 40% más de las lesiones con signo de vena central en las lesiones. La precisión llega a ser del 81% para decirle al sujeto que tiene esclerosis múltiple. Y si a ese sujeto no solamente se utiliza el signo de vena central, sino también lesiones corticales, el área bajo la curva, la precisión, se incrementa todavía más y llega a ser casi del 89%. O sea que se reduce el falso positivo del paciente. Cuando se identifican lesiones con signo de vena central con la vena dentro de la lesión, en 40% más de las lesiones o 6 o más de las lesiones tienen una vena dentro de la lesión, es muy probable de que el paciente tenga esclerosis múltiple y no tenga otra enfermedad. Por eso es empezar a utilizarlos en qué sujetos. Sobre todo esta es la revisión del criterio diagnóstico. En pacientes con síntomas típicos, con lesiones en una topografía, es decir, aquel sujeto que no cumple la diseminación en el espacio, la presencia, imagínense un sujeto que hace una neuritis óptica, tiene lesiones periventriculares, una sola topografía, pero en esa paciente se identifican 6 o más lesiones con signo de vena central más tiempo, ¿sí? Ya sea bandas oligoclonales o alguna de esas lesiones realza, es suficiente para decirle que tiene esclerosis múltiple. No se necesita esperar a que hagan más lesiones en otra topografía o salir a buscarle
o perder el tiempo, porque la probabilidad de que tenga otra enfermedad si tiene lesiones adentro de venas, adentro de las lesiones, no es otra más que la de esclerosis múltiple, cuando por supuesto tiene una determinada cantidad de lesiones que cumplen ese criterio. Lo mismo para anillos paramagnéticos, los paramagnetic ring lesions, porque la precisión que tiene la identificación de esas lesiones con anillo paramagnético es muy alta para el diagnóstico de esclerosis múltiple. La especificidad es casi del 95 al 98%, el diagnóstico diferencial es para síndrome de Susak, pero no hay prácticamente otra patología más que esclerosis múltiple cuando se identifican lesiones con anillos paramagnéticos en la resonancia. Por eso es que también la revisión de los criterios diagnósticos para incrementar la precisión establecen de que en pacientes con síntomas típicos, lesiones en una topografía y la presencia de uno o más lesiones con anillos paramagnéticos en la resonancia más tiempo, lesiones que realcen, es suficiente, o eventualmente bandas oligoclonales, es suficiente para decirle que tiene esclerosis múltiple. Ese es el grado de precisión que hoy estamos alcanzando con la identificación de signo de vena central y paramagnetic rim lesion. Son biomarcadores que los estamos utilizando tanto para el diagnóstico como para el diagnóstico diferencial. En sujetos con 50 años o más, sobre todo pacientes añosos con patología vascular, pedirles un poco más, y esta es otra de la revisión de los criterios diagnósticos que tiene que ver con identificar lesiones en la médula, bandas oligoclonales o signo de vena central en las lesiones. Es decir, ser más exigentes en esos pacientes para evitar el falso positivo y hacerles un diagnóstico a pacientes que puedan tener una patología vascular. Y la otra revisión de los criterios diagnósticos, sugerencia de revisión de los criterios diagnósticos, pasa por en quiénes y cómo utilizar los anticuerpos anti-MOG. En sujetos con un evento desmielinizante menores de 12 años, pedirles anticuerpos anti-MOG por células transfectadas. En sujetos mayores de 12 años con un evento desmielinizante, si tienen un evento de clínica atípica, pedirles anticuerpos anti-MOG. Si el evento clínico es típico, no salir a pedirles anticuerpos anti-MOG. Estos son los criterios que se establecen en la revisión para incrementar la precisión de los criterios diagnósticos y evitar el error diagnóstico. Por supuesto, siempre manteniendo el punto de exclusión de otros posibles diagnósticos. En sujetos con clínica típica, con hallazgos en la resonancia típica, irá buscar otras posibles causas y ser más exigentes. En sujetos con clínica típica, lesiones en la resonancia típica, uno por ahí no necesita ir a buscar otras causas o busca lo mínimo porque la probabilidad de que tenga otra enfermedad es relativamente baja. Si volvemos a nuestro paciente, 25 años, los episodios de cefalea, esa resonancia que le habíamos visto, la diseminación en el espacio, diseminación en el tiempo, le dirían que tiene esclerosis múltiple. Es cierto que si nos apoyamos en los criterios del 2017, tiene que tener el evento clínico y esa clínica no es la clínica de esclerosis múltiple, pero hoy, teniendo en cuenta la evidencia, la cohorte de pacientes con RIS y entendiendo de que estos sujetos se convierten, hacen el evento clínico, son esclerosis múltiple o van a ser esclerosis múltiple por los criterios viejos, es esta revisión que dice que en sujetos que tienen la diseminación de espacio, tienen el tiempo y se excluyen otras causas, no se necesita otras cosas para hacerle el diagnóstico de esclerosis múltiple. Son esclerosis múltiple. Eventualmente no han hecho clínica por lo que comentaba el doctor, ya sea le pasó por alto el evento clínico o no fuimos lo suficientemente exhaustivos en la revisión o eventualmente estamos aplicando escalas y técnicas en nuestro examen que no llega a identificar las secuelas o las consecuencias de esas lesiones, pero estamos viendo una esclerosis múltiple y no tenemos que perder el tiempo en esos sujetos. Estos son los principales mensajes en la revisión de los criterios diagnósticos, lo que venimos aplicando y dónde se van a aplicar o la sugerencia de cambios. Muchos de estos
Probablemente todos queden, quizás si haya alguna revisión pase más por las técnicas nuevas de resonancia, pero el otro apuntando a hacerlos más ampliamente utilizables y más fácilmente utilizables, muy probable que todos queden como los venimos comentando. ¿Dudas, preguntas de esta revisión de criterios diagnósticos? Bueno, es evidente que todos han acertado en la encuesta, ¿no es cierto? Tanto aquellos que dijeron que no como aquellos que dijeron que sí, porque quienes dijeron que no, obviamente tienen razón porque el paciente eh, no cumple con los criterios actualmente validados, sino los que se están por validar y publicar pronto. Pero no cabe duda, como alguno de ustedes dijo, que eh, la esclerosis múltiple tiene una fase subclínica y que eso que vimos en esa resonancia no es la enfermedad que ese paciente tiene o tuvo ese día, sino que es una enfermedad de larga data porque hay lesiones que refuerzan, otras que no refuerzan, hay muchas lesiones y, insisto con esto y lo subrayo, si se descartan absolutamente otras enfermedades, y en eso sí hay que ser muy cuidadoso en estos casos, este paciente tiene una esclerosis múltiple que aún no se ha manifestado clínicamente. Se me ocurre un paralelismo con que un paciente jugando al fútbol tiene un trauma, se fractura una costilla, se le hace una radiografía para ver cómo tiene esa fractura y se le encuentra un nódulo solitario. Ese nódulo, digamos, uno debe estudiarlo porque probablemente sea un cáncer que está en una fase asintomática. Acá pasa exactamente lo mismo y por lo tanto me parecen muy apropiados la actualización de los criterios que estamos usando porque sin duda muchas veces, muchas veces por cualquier motivo hacemos una resonancia, como en este caso por una migraña, y nos encontramos con una fase preclínica de la esclerosis múltiple, y que por otro lado es muy importante encontrarnos con esto porque estaríamos en un momento óptimo para buscar un tratamiento. Sí, acá hay una pregunta, Juan, en el chat, en donde nos dicen, para comprender el concepto RIS con una sola topografía y 6 signos de vena central, ¿se aplica solo en las resonancias que tienen lesiones periventriculares o en cualquier otra topografía? No, por ahí lo que hay que entender es el concepto de RIS no incorpora el de una sola topografía. RIS lo que dice es, el paciente tiene diseminación en el espacio, ¿sí? Imagínense, este sujeto tiene cefaleas, le hacen una resonancia, hoy RIS tiene que tener diseminación en el espacio, es decir, al menos una lesión en el T2 en 2 o más topografías. No hay una sola topografía en RIS. Al menos 2 o más topografías tienen que tener lesiones. El RIS tiene que tener diseminación en el espacio por resonancia. La diseminación clásica que hoy aplicamos, que es al menos una lesión en el T2 en 2 o más territorios. O sea que no hay una sola topografía en RIS. Ese paciente con RIS que tiene diseminación en el espacio tiene que tener tiempo por resonancia. Si no tiene tiempo por resonancia, es tiempo por bandas oligoclonales. Si no tiene bandas oligoclonales, podemos ir a identificar 6 o más lesiones con signo de vena central. Pero tiene que tener 2 o más topografías. Tiene que tener espacio por resonancia, 6 o más lesiones con signo de vena central. Ese es un sujeto al cual hoy, si no tiene evento clínico, le decimos que tiene esclerosis múltiple. Imagínense, nuestro paciente tiene cefalea, le hacemos una resonancia, cumple la diseminación en el espacio. Lesiones yuxtacorticales, lesiones periventriculares, o lesiones periventriculares, lesiones en el tronco. En ese paciente no tiene lesiones que realzan, no tiene bandas oligoclonales. ¿Cómo completamos el diagnóstico? A través de identificarle 6 lesiones con signo de vena central. ¿Sí? ¿Cuándo aplicamos esto de una sola topografía?
es la revisión, es signo de venas centrales. El paciente hace quedó claro ahí, RIS, diseminación en espacio. Para aplicar signo de vena central, tiene que tener 6 o más lesiones con signo de vena central, pero el RIS tiene que tener diseminación en espacio. Una lesión del T2 en 2 o más topografías. Una sola topografía es en la revisión de los criterios de diagnóstico que establece el paciente hace un evento clínico típico, característico, una neuritis óptica. Le encontramos una única topografía afectada por resonancia, lesiones periventriculares, por ejemplo, o eventualmente lesiones yuxtacorticales o corticales, pero ahora lo vamos a discutir. Una sola topografía afectada. Tiene evento clínico, tiene una topografía afectada, en ese paciente no tiene lesiones que realzan, no tiene bandas, nada que le dé tiempo. Podemos apoyarnos en la identificación de 6 o más lesiones con signo de vena central. Ese sujeto con una sola topografía hace un evento clínico. Esa es la revisión que hoy se postula para una sola topografía, pero no es para el RIS. El paciente ese hace un evento clínico. Evento clínico, una topografía, 6 o más lesiones con signo de vena central. En general, uno en esa situación los va a encontrar con lesiones periventriculares. Puede encontrarse con todas lesiones yuxtacorticales que hablen de la única topografía afectada, pero eso por ahí es más raro desde la clínica, desde la resonancia. Acá ¿Sí, claro? tenemos otra pregunta más y que dice, en el caso de las poblaciones particulares, por ejemplo, adultos mayores o migraña, ¿deben de cumplir, además de lo expuesto, uno o tres de los puntos mencionados? Lesión espinal, bandas oligoclonales o signo de la vena central. No, no, ahí no se establece que tiene que cumplir ni uno ni tres. Se recomienda fuertemente que esos pacientes tengan esos aspectos recomendados, que es la lesión en la médula eh, y las otras características, el signo de vena central en esos sujetos, lesiones con realce, es decir, la topografía característica. Se recomienda fuertemente las bandas oligoclonales, se recomienda fuertemente en esos sujetos. Y ahí es donde no se está estableciendo de que tenga ni uno ni tres, sino una recomendación fuerte para encontrar eso y hacerle el diagnóstico y decirle a ese sujeto. Y si no se encuentra en eso, las bandas, la lesión en la médula, signo de vena central en esos sujetos, tener mucho cuidado en el diagnóstico porque hay altas posibilidades de un diagnóstico diferencial, un error en el diagnóstico. Sí, seguro, porque la patología vascular es la más frecuente, sobre todo, digamos, en 50 o más años. Por eso es que en esos casos resulta muy tranquilizador y además apoya el diagnóstico encontrar lesiones en la médula, porque eso no lo da la enfermedad de pequeños vasos, y las bandas oligoclonales, porque eso tampoco me lo da la enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Siempre el mayor desafío uno lo tiene que hacer en pacientes que están fuera de los rangos etarios que son típicos, sobre todo en los adultos mayores, pero también especial atención en chicos donde MOGAD es sumamente frecuente, ¿no? Sí. Bien. Bueno, si quieren, avanzamos Ujú. con el próximo caso. Mm. Bien, voy a presentar una segunda situación que nos va a permitir por ahí entrar a la discusión de ese tópico de falla del tratamiento en estos minutos que tenemos. Esta es una mujer de 26 años sin antecedentes que hace en el 2019 un síndrome medular. Sí, prurito, disestesias e hipoestesias en el cuero cabelludo y la región periauricular derecha. Luego se extiende a la región cervical y miembro superior, ipsilateral, agregando episodios de aumento del tono. Se interpreta como un síndrome medular. En el examen físico tenía una disminución en la fuerza proximal y distal
del miembro superior derecho, hiperreflexia generalizada, un Hoffman derecho, disestesias dolorosas en el miembro superior derecho y una hipopalestesia braquial derecha con nivel C2. Sin antecedentes personales patológicos, sin otras cosas que llamaran la atención, se le hace una resonancia y esta es la resonancia de cerebro en los cortes por ahí más representativos, el corte sagital de T2, una lesión, ¿sí? Desde la unión bulbomedular, C1, C2, C3, Casi C4. casi llegando, Mm, sí. mm. En los cortes axiales se veía a nivel más alto bastante centromedular. Ujú, No era completa, pero tomaba en las partes más altas gran parte de la médula, después se iba afinando, pero era una lesión larga, ujú, longitudinal, más central, con un realce cuando se hizo en el momento clínico, un realce lineal, edema, la engrosaba la médula, ujú, un realce heterogéneo, tenía en esa zona lineal, alto sobre todo, S1, C2, en la unión, menor hacia abajo. A nivel cerebral, no tenía lesiones dorsales, no tenía alteraciones a nivel cerebral, la resonancia del cerebro era absolutamente normal. Perfil inmunológico, infectológico, vitamínico sin alteraciones. eh, una punción lumbar normal, sin bandas. Anticuerpos antiacuaporina 4 positivo por células transfectadas. Diagnóstico de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, cero positiva, ¿sí? Un evento clínico, una mielitis longitudinal, anticuerpos antiacuaporina 4, no tenía otra explicación, otra causa que lo estuviera generando, enfermedad del espectro NMO, cero positivo. Empezó el tratamiento con azatioprina. En la dosis recomendada fue subiendo progresivamente, hizo pulsos de corticoides, mejoró, quedó sin secuelas prácticamente. Hizo el tratamiento con ascenso progresivo de azatioprina, corticoides y después quedó con azatioprina. Ella llegó a la dosis establecida, 2,2 miligramos por kilo, buena tolerancia, buena adherencia, pero 14 meses después de ese evento clínico hace un nuevo episodio clínico, un nuevo síndrome medular, disminución de la fuerza muscular, hiperreflexia, Kaufman, y nosotros la vimos en el momento casi agudo, subagudo de ese episodio, y en la resonancia tenía, bueno, la secuela, pero sobre todo había empezado a hacer una nueva lesión medular más baja cérvico-dorsal, de nuevo longitudinal, ¿sí? Con realce, el realce heterogéneo, bien centromedular, eh, típica mielitis de enfermedad del espectro. Y antes por ahí de la discusión, recuerden los eventos en estos pacientes, a diferencia de lo que puede pasar en esclerosis múltiple de algo progresivo, la discapacidad está dada por los eventos, bien de los ataques. Acá es donde se va dando, si uno evita los episodios inflamatorios agudos, puede evitar la acumulación de discapacidad y controlar la enfermedad. Hoy el tratamiento de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, tenemos los tratamientos convencionales que ya están considerados de segunda línea, ozatoprina, micofenolato, rituximab, que es una primera línea. Y por supuesto los nuevos tratamientos. No me voy a detener en esto porque tenemos un encuentro dedicado específicamente a tratamientos. En ujú, este lo vamos a dedicar más que nada al otro aspecto que tiene que ver con, fallo o no, los nuevos tratamientos evaluados y aprobados en pacientes con enfermedad del espectro de neuromyelitis óptica cero positivos.
eculizumab, inebilizumab, satralizumab a través de los ensayos clínicos y ravulizumab hoy como la estrategia de anticomplemento más práctica, más cómoda a lo que es eculizumab con la alta eficacia que vemos en los anticomplementos. Y la pregunta que surge de este paciente, pero sobre todo para ampliarla, es si está fallando el tratamiento y sobre todo por ahí para abrir la discusión a cuál es la definición de falla al tratamiento. ¿Cuándo falla un paciente al tratamiento en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica? ¿Qué les parece? ¿Está fallando al paciente? Y abrimos la discusión a cómo definir una falla al tratamiento en enfermedad del espectro de NMO. Está hecha la pregunta en el chat. Claramente acá uno está muy acostumbrado y lo hemos discutido en más de una oportunidad, cuáles son los criterios de falla del tratamiento en esclerosis múltiple y eso lo tenemos absolutamente claro. Mm. En lo que son las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica y acá hablando específicamente de los ACUP4 positivos, no hay criterios universalmente aceptados, pero indudablemente si una paciente o un paciente está bajo tratamiento, más allá de que en este caso fue azatioprina, que diremos es una de las terapias viejas o antiguas que utilizábamos para tratar a los pacientes, pero lo hemos utilizado en muchísimas oportunidades por la accesibilidad de ese fármaco y muchísimos pacientes andan bien. Por lo tanto, y tomando también lo que vos decías, que la discapacidad en estos pacientes claramente se asocia al evento clínico, estando bajo tratamiento con las dosis óptimas, cumplió 14 meses, ya azatioprina empezó a funcionar hace rato y de hecho ya también debe de estar sin corticoides. Un nuevo evento debe de ser considerado como falla al tratamiento y por lo tanto tenemos que cambiar la estrategia. Después discutiremos cuál sería la mejor opción, cuál es la accesibilidad a otros fármacos que tenemos en nuestros países, etcétera, etcétera. Pero mi idea es que sí, es una falla, más allá de que no estén todavía definidos y que indudablemente es necesario cambiar nuestra estrategia. Y a ver qué están diciendo en el chat. Masivo que sí. Sí, masivo por el sí, Total. seguramente. Todos Yo creo por votaríamos. ahí el punto de discusión, definitivamente esta paciente por esa característica de la actividad pasa por si toda actividad es igual a falla, es decir, toda recaída se hace una recaída leve, sensitiva en un paciente que viene utilizando un anticuerpo monoclonal. Llevemos a esta paciente utilizando rituximab, hace una recaída sensitiva, es igual a falla. Y si la actividad no clínica, sino de resonancia, es igual a falla. Por ahí esos son los puntos que quizás más conflicto puedan llegar a generar, Sí. no tan polar como esta paciente desde el consultorio, de si toda recaída es igual a falla y tenga que llevar al cambio de tratamiento, quizás en una situación más compleja, como puede ser un paciente utilizando ya un anticuerpo monoclonal, y si la actividad en la imagen, en la resonancia, es igual a la actividad clínica que condicione un cambio de conducta terapéutica. Si me permiten dar mi opinión, a mí me da la impresión que en este tipo de pacientes cualquier evento clínico sintomático, más allá de la severidad, me está poniendo en evidencia que indudablemente el mecanismo de acción de ese fármaco que estoy utilizando no es capaz de controlar la actividad de la enfermedad y por lo tanto el objetivo en estos pacientes con una enfermedad muy severa, mucho más severa que una esclerosis múltiple y mucho más discapacitante,
debería ser considerado como un evento clínico, como una falla del tratamiento. Mucho más difícil es, porque de hecho en los pacientes con espectro de neuromielitis óptica encontramos lesiones asintomáticas en la resonancia. Y ahí yo todavía tengo mis dudas si eso debe de ser considerado como una falla y debemos de cambiar nuestra estrategia. Me parece que, y por lo menos así lo pienso yo, hasta el momento la presencia de lesiones asintomáticas todavía es algo que necesita un poco más de evidencia para que tengamos más sustento para cambiar la estrategia. Ujú. Clarísimo. ¿Alguien más quiere? A diferencia, obviamente, de lo que pasa en múltiple, ¿no? Donde las lesiones asintomáticas claramente me están hablando de falla el tratamiento y cambiemos. Sí. Acá me da la impresión que todavía nos falta un poquito más de información. Ujú. ¿Alguien más? Si no, si quieren. Yo eh, solo muestro esto y Ujú, permito abrir esa discusión eh, siguiendo lo que planteaba, lo que comentaba Liana. Varios grupos han trabajado sobre este tema. Grupo latinoamericano, el grupo centroamericano ha trabajado mucho de una manera muy interesante y muy muy prolija. Creo que es algo ujú, muy bueno lo que han hecho en relación a las recomendaciones de manejo de la patología. El grupo alemán también ujú, establece el manejo en general. Sin dudas vamos a utilizar mucho estos consensos y estos desarrollos en nuestros encuentros donde vamos a ir tocando espectro de neuromielitis óptica y MOGAD. Pero específicamente para la definición de falla, me voy a centrar por ahí en estos aspectos de los grupos, en donde es algo de lo que mencionaba el día. Hoy no hay un consenso establecido en cuándo definir falla. Nos apoyamos en algunos ensayos clínicos de cómo lo definieron, sobre todo lo que es Sakura Bonsai, que evaluó la eficacia de satralizumab en pacientes que seguían teniendo actividad utilizando rituximab, y ahí es donde esa definición de falla la hacían en base a clínica, en base a algunos aspectos de resonancia, pero hoy es cierto que la definición de falla pasa más por la clínica. Quizás el grupo alemán es el grupo que más ha trabajado en esto de recomendaciones y establece el de decir, si el paciente tiene actividad clínica, hay que hacer algo, es decir, tiene una falla. Ellos por ahí se meten en lo que es actividad clínica o recaída severa, pero después entran en esta ambigüedad de decir, bueno, pero ¿qué es severo? Pues puede ser algo severo para ciertos profesionales, pero de otro lado no hay un consenso tampoco en establecer la severidad de una recaída. Entonces, a lo que se llega es un poco lo que planteaba Liliana. Si el paciente tiene una recaída, no está controlado su sistema inmune en una condición como la enfermedad del espectro de Nemours, donde controlar el sistema inmune y evitar recaídas puede significar que el paciente no acumule discapacidad, a diferencia de lo que nos pasa en esclerosis múltiple, en donde más allá de que controlemos las recaídas, el paciente sí puede acumular discapacidad. Acá no. Entonces es tan importante como eso y no estratificar de si es mayor o menor la recaída. Si tiene una recaída, falla. Punto. El tema ujú. de la resonancia es más controvertido y hoy todavía no hay tanta evidencia como para decir, bueno, si identificamos una lesión en la resonancia, vamos a cambiar el tratamiento, y ahí es donde entramos en una situación más dudosa, pero con la clínica no hay dudas. Si tiene recaídas, hay que tomar una decisión, falla el tratamiento, hay que modificar o evaluar qué está utilizando, cómo lo está utilizando. Siempre es importante eso, que esté utilizando el tratamiento de la manera apropiada, en la dosis apropiada, y una vez que eso está ok, si tiene esta actividad, hacer el cambio de tratamiento. Y este por ahí es el esquema de cómo hacer o hacia dónde ir.
primeras elecciones en los pacientes seropositivos, hoy pasan por eculizumab, ravulizumab, inebilizumab, rituximab o satralizumab. Segundas elecciones, intentar no pasar por estas elecciones por la eficacia que han demostrado estos tratamientos y por los datos de ensayos clínicos. Si estos pacientes en estos tratamientos tienen actividad, una recaída clínica, cambiar el tratamiento. ¿Sí? Dependiendo de qué tratamiento venían utilizando de anticuerpos monoclonales, pasar a otro anticuerpo monoclonal con otro mecanismo de acción. Si al cambio de tratamiento tienen actividad, cambiarlo a otro anticuerpo monoclonal y evaluar la terapia combinada. Acá sí, pero siempre cambiar el tratamiento. Si el paciente tiene actividad, cambiar el tratamiento. Y estos son los cambios. Si de Eculis viene utilizando eculizumab, ravulizumab y tiene una recaída, switcharlo a inebilizumab, rituximab o satralizumab. Y así, siempre cambiando el mecanismo de acción por el cual vienen utilizando. Por ahí esto se enfoca más en pensar esos pacientes que vienen utilizando rituximab, si tienen actividad, no ir hacia inebilizumab. Más allá de que hay algunos datos que mostraron la eficacia de salir de rituximab y nebilizumab, es como seguir utilizando más anti-CD20, anti-CD19, entonces es cambiar el mecanismo de acción que vienen utilizando los pacientes siempre en la línea de anticuerpos monoclonales. Para pacientes seronegativos, acá son las primeras elecciones: rituximab, azathioprina, micofenolato. Esto sí sigue siendo estrategias pensadas y utilizadas, pero el manejo es el mismo. Si tiene actividad una recaída, cambiar. Cambiar. En el caso de que ante el cambio siga habiendo actividad, terapias combinadas. Pensar en las terapias combinadas. Ese por Sí. ahí es el punto de consultorio más importante, el de si el paciente está en tratamiento utilizando la medicación de manera apropiada, en dosis apropiadas y por el tiempo apropiado como para conseguir la eficacia o la efectividad del medicamento y tiene actividad independientemente de esto de si es severo, si es moderado, si es leve, tiene actividad, es igual a salir a cambiar el tratamiento, el mecanismo de acción. Y desde el lado de resonancia, actividad de la resonancia, hoy todavía no tenemos una evidencia concluyente como para tomar decisiones solamente apoyados en esos hallazgos. Esos por ahí son los mensajes más importantes para definir falla y cómo actuar ante la identificación de la falla en pacientes con enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. ¿Dudas, preguntas, situaciones? Esto después es muy, por ahí caso a caso, quizás uno de los casos de consultorio que es más o que siempre surge en la interconsulta entre colegas o en la discusión con colegas, tiene que ver con el paciente que viene utilizando rituximab y que tiene algo de actividad y que de golpe se había encontrado después de cierto tiempo del uso de rituximab y ya en una situación de descenso de la dosis de rituximab o ampliando el intervalo entre una y otra dosis de rituximab, y entonces es esta discusión de si está fallando rituximab, si es por el cambio en la dosificación de rituximab, si hay que salir de rituximab o volver a otro tipo de esquema de rituximab, entendiendo que hoy los esquemas de uso de rituximab en la práctica clínica son muy variados. Hay más allá de que está establecido el esquema de inducción para el inicio y el esquema de mantenimiento, en el día a día o en la discusión uno se encuentra con esquemas muy variados y a veces definir la falla rituximab uno tiene que empezar a bucear en la forma en que lo viene utilizando, cómo lo viene utilizando, el intervalo entre la dosis antes de definirlo, pero por supuesto no tiene que temblar el pulso de identificar ante una falla y salir de rituximab en el paciente que lo viene utilizando y tiene actividad. Sí, indudablemente. ¿Y a vos, Juan, te parece apropiado establecer
Digamos, uno sabe que las infusiones de rituximab se hacen cada 6 meses, pero muchas veces la depresión de células B persiste mucho más allá. ¿Vos recomendarías ajustar la dosis de rituximab a niveles de CD19 o 20 o te parece que no es apropiado? La evidencia es bastante controvertida Mm, en relación al manejo de la dosis basado en los niveles de CD19 y CD20, sobre todo por lo que significa la identificación de CD19 y CD20 circulante. No está exacto. hablando del paciente y su repoblación. Entonces, tomar decisiones a veces basado en eso es un Ujú. poco peligroso, puede ser complicado y hasta arriesgado en algunas situaciones. Yo inicialmente no lo hago, Yo no lo tampoco. hago, no lo Exacto. hago. Lo mantengo al paciente en esquemas semestrales, Ujú. en inducción y después en mantenimiento. Y si el paciente después anda muy bien durante cierto periodo de tiempo, 4 o 5 años, después me lo planteo. Pero tomar decisiones iniciales en base a eso, hoy por la evidencia, Sí. es un poco arriesgado. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que nos hacen y es la siguiente. Si el paciente con NMO tiene otra autoinmunidad, ¿existe alguna recomendación para elegir el tratamiento? Bueno, depende de la autoinmunidad que tenga. Eso es importante. Sin dudas, uno en ese paciente con otra autoinmunidad, hoy entendemos que los anti-CD19, anti-CD20 Sí, son estrategias terapéuticas que tienen un amplio espectro exacto. para fenómenos autoinmunes y las terapias anticomplemento o anti-interleuquina 6 pueden ser mucho más patología específica Ujú. para espectro NMO y por ahí podemos encontrar alguna ampliación un poco más allá. Por eso es importante entender qué otra autoinmunidad tiene para tomar una decisión. Por eso a veces también está esto, ¿por qué el paciente con una patología, con una enfermedad del espectro cero negativo, no utilizamos las terapias tan específicas como eculizumab, como satralizumab, más allá de la evidencia, porque son un poco más específicos para la patología, entendiendo que el paciente puede tener una patología un poco más amplia. Entonces, en ese paciente con una patología un poco más amplia, uno es más amplio en el Sí, tratamiento y va hacia un anti-CD20 y es más amplio el espectro. sí. También está la evidencia, pero por ahí mi respuesta es, depende de qué otra patología autoinmune tenga y si no está tan claro, ser un poco más amplio en esto de lo que siempre utilizamos en la práctica, de que el anti-CD20 cubre un amplio espectro de la patología autoinmune y Ujú. uno se cubre bastante en eso. La miastenia no sería racional usar Ravulizumab. Sí, claro. Bueno, ahí es donde Ahí sí, depende de la patología y cuando uno tiene estas situaciones, el paciente tiene miastenia y espectro, que eso es o un bastante paciente, común. sí, Digamos, relativamente es común, frecuente. ¿no? Sí, Ahí es donde uno le pega o eventualmente el paciente que puede llegar a tener, nos hemos encontrado el paciente con una R sí, y espectro, en donde el anti-interleuquina 6 es una estrategia que puede ser sí. útil. Por eso depende, pero bueno, ese es un ejemplo en donde depende de la patología autoinmune, estas terapias específicas como anticomplemento pueden ser muy útiles. Por Ujú. ejemplo, miastenia y espectro, los antiinterleuquinas 6, ahí uno no tiene la evidencia para miastenia, sí lo tiene No. para espectro y uno iría al complemento, uno justamente utilizaría los anticomplementos. Sí, de hecho, tiempo atrás, cuando todavía no estaban las nuevas terapias, en los pacientes que hemos visto en donde había asociación de miastenia con espectro, azatioprino, micofenolato, se usaban con muchísima frecuencia, además de eventualmente el rituximab para tratarla, ¿no? Sí. Pero hoy en día pueden recurrirse a monoclonales con mecanismo de acción mucho más específico, ¿no? No una inmunosupresión tan grosera como te puede dar azatioprina o micofenolato. Sí.
Bueno, y hablando de miastenia, justo que hablamos de la Sí, combinación de patologías, ahora vamos a hablar específicamente de miastenia, ¿verdad? sí, sí. Está el doctor Fernando. Estás muteado, Guille, si vos Por querías. eso, convocaba ahí al doctor Ah, Fernando Pérez que Buenas noches a todos. por favor Voy utilice a compartir compartir pantalla. pantalla. Sí, adelante, Fernando. Excelente. Adelante nomás. En primera instancia, pues agradecer a FUSEM por la oportunidad que me dan de presentar este interesante caso clínico que he denominado del autoinmune a lo genético, explorando nuevas fronteras en la miastenia gravis de Ciudad de Panamá. No tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de esta presentación, pues, es presentar un caso clínico de miastenia gravis con antecedentes familiares e integrar hallazgos diagnósticos clínicos y genéticos para ilustrar la importancia de un enfoque integral en el diagnóstico y manejo de la enfermedad y analizar la evolución conceptual de la miastenia gravis y su etiología autoinmune hacia una perspectiva genética, destacando, pues, los mecanismos inmunogénicos implicados en su patogénesis. El caso clínico se trata de un masculino de 74 años con un cuadro clínico que inicia hace un año, caracterizado por ptosis palpebral izquierda, que empeora a lo largo del día y mejora al tomar descansos. Desde el inicio de la enfermedad hasta la actualidad, el paciente tenía diplopía, visión borrosa, debilidad generalizada, fatiga, disartria, disfonía, disfagia, dificultad para masticar los alimentos, disnea de esfuerzo, dolor torácico, mareo o pérdida de la conciencia. En la ficha clínica tenemos que es un paciente diestro, él es asegurado, es tecnólogo médico, reside en un área urbana, es casado y es de etnia mestiza. En sus antecedentes, niega alergias, enfermedades previas, destaca pues la presencia de ceguera monocular derecha secundaria a un traumatismo ocular que ocurrió en 1958, cardiopatía isquémica revascularizada hace 15 años, hipertensión arterial e crecimiento prostático obstructivo. Cirugías, pues se le colocó una prótesis jugular derecha en 1958, una intervención coronaria percutánea en el 2010 y una resección transuretral de la próstata. Hospitalizaciones únicamente por las cirugías antes descritas, utiliza como medicación habitual ácido acetil salicílico, irbesartán, toxicina, él niega consumo de alcohol y de drogas y fumó desde los 13 hasta los 35 años, aproximadamente pues una cajetilla al día. En sus heredos familiares tiene un hermano menor, 5 años menor que él, que padece miastenia gravis. Al examen físico tenemos un paciente con signos vitales estables y la exploración general únicamente destaca la presencia de edema de una cruz en ambas extremidades inferiores. El resto de la exploración general no muestra hallazgos relevantes. En su exploración neurológica, como podemos observar, tiene funciones mentales superiores conservadas. En la evaluación de los nervios craneales, la evaluación del nervio óptico, el del lado izquierdo, recordando que pues, el lado derecho tiene una prótesis ocular, tenemos una agudeza visual 20/30, precisión a colores 8/8 mediante test de Ishihara, una campimetría por confrontación sin alteraciones y un fondo de ojo normal. La evaluación de los nervios oculomotores presenta una ptosis palpebral izquierda, movimientos oculares de seguimiento recto sin alteraciones, una pupila de 3 milímetros con un fotomotor directo conservado y el resto de la evaluación de los nervios craneales pues no mostraba alteraciones. Al paciente le realizamos un IcePack test. A los 5 minutos se evidenció una apertura palpebral mayor a 2 milímetros y también le realizamos un Cohen Lead test, el cual estaba positivo. Evidenciamos un movimiento breve y hacia arriba del párpado superior antes de lograr su posición normal como a manera de salto o sobresalto, pero por motivos de tiempo no lo presentamos en esta disertación. La fuerza muscular era 5/5 proximal y en las 4 extremidades, un histrofismo muscular conservado, los reflejos de estiramientos miotáticos en 2 cruces generalizados, las pruebas cerebelosas no mostraban alteraciones, la marcha tampoco mostraba alteraciones, la sensibilidad tanto en su modalidad exteroceptiva como propioceptiva se encontraban conservadas, reflejos atávicos ausentes, reflejos abdominocutáneos ausentes, no presentaba reflejos patológicos en las 4 extremidades, tampoco presentaba movimientos anormales, no presentaba signos meningios y preservaba sus
sistema nervioso autónomo, por lo que hasta este momento podemos integrar un diagnóstico sindromático de síndrome miasténico y topográficamente a nivel de la unión neuromuscular en los músculos elevadores del párpado izquierdo. Este es el árbol genealógico del paciente, señalado a la mano con una flecha roja en el lado izquierdo. Fue el primer hermano de 4 hermanos. Vemos también que su hermano no gemelo, 5 años menor, también está afectado con miastenia gravis, por lo que se inicia el abordaje diagnóstico. Sus exámenes de laboratorios, tanto como hemograma, química sanguínea, tiempo de coagulación y pruebas inmunes, se evidenciaron normales. Sí se encontró una alteración del perfil tiroideo y además presentaba un bocio nodular intratorácico, por lo que fue derivada su evaluación a endocrinología para ampliar lo que es el abordaje diagnóstico. Le hicimos una estimulación nerviosa repetitiva en donde no se evidenció un electrodecremento, como podemos observar en estas pruebas neurofisiológicas, pero debemos recordar que en miastenia ocular la sensibilidad es baja, de un 30 a un 50%, como pues fue el caso de nuestro paciente. Se le solicitó inmunoserología, la cual resultó positiva para anticuerpos contra el receptor postsináptico de acetilcolina. Aquí vemos esta inmunofluorescencia muy bonita, la muestra positiva del paciente frente a un control negativo. También le realizamos un TAC de tórax contrastado que evidenció una masa de aspecto sólida y heterogénea de 11 por 6 por 6 centímetros que desplazaba la tráquea hacia el lado derecho. Dentro de la laboral también le hicimos una resonancia magnética cerebral. De manera incidental, pues se le encontró un aneurisma de cuello ancho en el segmento 6C de la carótida interna derecha de 5 milímetros. Y ante la consideración diagnóstica de estar ante una presencia de un fenómeno genético, tomando en cuenta que su hermano no gemelo menor de 5 años, pues también tenía miastenia gravis, se le solicitó la tipificación de los alelos de HLA y encontramos 3 alelos que predisponen a un aumento del riesgo de miastenia familiar, que lo hablaremos más adelante en la revisión bibliográfica. Esta es la muestra del paciente, esta es la muestra del hermano, y aquí en este momento pues quiero detenerme un momento a darle las gracias al doctor Bernaza del Laboratorio de Genética del Complejo Hospitalario Metropolitano, que nos facilitó la realización de estas pruebas en esta institución. Por lo que en este momento tenemos un diagnóstico etiológico inmunomediado y muy probablemente genético, y nosológico de miastenia gravis ocular de inicio tardío AChR positivo, con un Osserman clase único y un miastenia gravis Foundation Association of America de clase 1. La estirpe del timoma y el resultado del centelleo, junto con la biopsia de tiroides, se las haremos conocer en la próxima sesión de FOSEM. Así que iniciaremos la revisión bibliográfica de lo que es la miastenia gravis familiar. Los primeros reportes de miastenia gravis datan de los años 40. Estos fueron 2 reportes que se hicieron, uno en el Annals of Internal Medicine en 1945 y otro en el Archivos de Neurología y Psiquiatría en el 43. Ya los primeros árboles genealógicos de familias con miastenia gravis fueron documentados en el British Medical Journal en 1967. Hasta el 65 solamente se habían documentado 54 casos en 22 familias con miastenia gravis familiar. Aquí vemos en esta diapositiva que el riesgo pareciera ser mayor entre hermanos que entre la descendencia, y de esto pues hablaremos más adelante. El primer reporte de familias con miastenia gravis se realizó en 1971 en los archivos de neurología, en donde se reportan 12 familias con 27 casos positivos. Vemos en la imagen de la izquierda 2 hermanos afectados con una típica fase miasténica. Vemos en la figura de la derecha también una familia de 4 hermanos, en donde todos presentaban fase miasténica, y en la figura de la izquierda otra familia con miastenia gravis. En las flechas rojas vemos a los afectados, y en la parte de adelante vemos que la madre y 3 hijos, 2 mujeres y un varón, no se encontraban afectados. Pero realmente, ¿cuál es el riesgo de padecer miastenia gravis? En la población general es menor al 0.02%. Si tenemos un antecedente familiar, entre el 1 al 7%. La concordancia en gemelos monocigotos es del 35%,
y tanto para gemelos dicigotos como para hermanos no gemelos, el riesgo es del 3 al 7%. Estos datos de que la concordancia del 35% en gemelos monocigotos sugiere que hay un componente genético importante, pero también indica que hay factores ambientales adquiridos que juegan un papel crucial en la patogénesis genética de la enfermedad, ya que si fuera una enfermedad puramente genética, la concordancia debería ser cercana al 100%. La edad media de aparición, si hay un antecedente familiar, es va aproximadamente a los 36 años. Sin antecedente familiar es a los 79 años, por lo que podemos ver que la miastenia familiar tiende a ocurrir a una edad un poco más temprana. Su prevalencia, si existe un antecedente familiar en primer grado, es de 0.02, mientras que si no existe antecedente familiar es 0.02%. Y aquí vemos los picos de aparición de miastenia gravis familiar. De hecho, esta tiende a ocurrir a una edad un poco más temprana. Existe un primer pico entre los 0 y los 9 años y otro pico entre los 30 y los 39 años. Sin embargo, debemos observar que existe un pico más pequeño de aparición, el cual es menos frecuente, pero ocurre después de los 60 años, como lo fue en el caso de nuestro paciente. Pero realmente, ¿cuáles son las características clínicas de esta miastenia gravis familiar? La miastenia gravis presenta ciertos patrones o características distintivas. Ella es de un inicio temprano, tiende a ocurrir en mujeres jóvenes menores a 40 años, es con AChR positivo, generalmente tenemos un fenotipo generalizado y la presencia de timoma no es una presentación usual. De hecho, solamente ocurre en el 7.5% de los casos, por lo que podríamos decir que el caso clínico expuesto tiene una presentación muy inusual, tomando en cuenta que tenemos a un paciente que tiene una presentación a edad tardía de sexo masculino con un fenotipo ocular y con la presencia de timoma. Aquí presento los riesgos relativos para padecer miastenia gravis en pacientes de primer grado. Para familiares en primer grado, el riesgo relativo es del 7.7, recordando que el riesgo relativo indica cuántas veces es más probable que una persona desarrolle la enfermedad en comparación con alguien sin antecedentes familiares. Para varones, el riesgo relativo es de 7.5, mientras que para mujeres de 8, por lo que podemos inferir de que el sexo parece no ser un factor influyente en el riesgo relativo, ya que no influye más si el pariente en primer grado es varón o mujer. Sin embargo, vemos que los grados de distancia genética sí influyen. Vemos que la concordancia entre hermanos con miastenia gravis confiere un riesgo relativo de 17.8, o sea que existe una probabilidad aproximadamente 18 veces mayor de desarrollar la enfermedad si tenemos un hermano con miastenia gravis en comparación con la población general. Para los hijos de pacientes con miastenia gravis, el riesgo relativo es de 5.8 y para padres de pacientes con miastenia gravis, el riesgo relativo es de 5.3. Ya entrando en las bases genéticas, tenemos al antígeno leucocitario humano, que también se le conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad. Él abarca 4 millones de pares de bases en el vaso corto del cromosoma 6 y se divide en las regiones clase 1, clase 2 y clase 3. Las proteínas de este complejo mayor de histocompatibilidad están codificadas por los genes clásicos, que son el A, el B, el C, el DR, el Q y el DP. Estos van a encargarse de presentar fragmentos peptídicos autoantigénicos en la membrana celular para su reconocimiento por los linfocitos T. Los péptidos antigénicos se van a unir a las moléculas clásicas del MHC a través de residuos de anclaje específicos en los bolsillos de unión al péptido, y algunos patrones específicos van a ser más susceptibles al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces aquí tenemos al receptor de acetilcolina y su relación con el sistema del HLA. El receptor de acetilcolina está compuesto por 5 subunidades homólogas orientadas a manera de barril alrededor del canal iónico. Tenemos 2 subunidades alfa 1, una subunidad delta, una subunidad beta 1 y una subunidad epsilon o gamma. La subunidad alfa va a estar compuesta por 347 aminoácidos. Del 1 al 210 van a ser extracelulares y del 211 al 237 van a ser intracelulares. Y aquí vemos la región inmunogénica principal, que se encuentra en la porción extracelular de la subunidad alfa 1 en las secuencias 1 al 62 y 67 al 76.
vemos que alfa 171 al 190 se va a encontrar asociado al HLA-DR3, mientras que la secuencia 320, 337 de aminoácidos va a estar asociada al HLA-DQ8. Y este es el complejo mayor de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6. Los estudios de asociación del genoma completo han identificado alrededor de 300 locus de susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, siendo la región del HLA la más relevante tanto en miastenia gravis de inicio temprano como la de inicio tardío. El HLA-B8, que se ubica en la clase 1, va a predisponer a la aparición de miastenia gravis de inicio temprano. El DQ1, que se ubica en la clase 2, se va a asociar con la miastenia gravis de inicio tardío, y tanto DQ y DR, que se ubican en la clase 2, se van a encontrar vinculados a la miastenia gravis MUS positiva. Pero también tenemos genes no clásicos del HLA en miastenia gravis. Tenemos al factor de necrosis tumoral alfa que se encuentra en la clase 3. El alelo alfa 308 va a predisponer a la aparición de miastenia grave de inicio tardío en mujeres con hiperplasia tímica, mientras que el alelo alfa 863 va a predisponer a la aparición de miastenia gravis ocular con oftalmopatía tiroidea. Y también está el alelo no clásico TAP2, que se ubica en la clase 2, y este se está encontrando asociado a la miastenia gravis de inicio temprano. Pero realmente, ¿dónde encaja este paciente? Este fue un estudio que fue publicado en el Frontiers of Immunology en el 2021, en donde se hizo una comparación entre los alelos y los haplotipos del antígeno leucocitario humano en la población con miastenia gravis, que comparó pacientes afectados con controles sanos en busca tanto de susceptibilidad como protección para miastenia de inicio temprano como de inicio tardío. Vamos a enfocar nuestros hallazgos en inicio tardío tomando en cuenta las características clínicas del paciente que fue presentado al inicio. Y aquí podemos observar que se encontraron alelos del antígeno leucocitario humano, tanto protectores como de riesgos, en la población italiana, noruega y sueca. Vemos lo que se encuentran subrayados en amarillo: el HLA-DRB1-1501, el DQA1-0101 y el DRB5-0101, que confieren un mayor riesgo para el desarrollo de miastenia grave de inicio tardío con anticuerpos positivos para el receptor postsináptico de acetilcolina, con resultados muy estadísticamente significativos. Tenemos una P de 0.0005 para los dos primeros y 0.0008 para el tercero. Los mismos alelos que se encontraron identificados en la población italiana se encontraron identificados en la población sueca y en la población noruega, disculpe, y desafortunadamente en la población sueca no se logró realizar la secuenciación genética para estos tres genes de HLA. Y vemos que nuestro paciente presenta estos mismos tres genes, o sea que el paciente no presentaba ni uno ni dos, presentaba los tres HLA que le confieren un mayor riesgo de susceptibilidad para el desarrollo de la miastenia de inicio tardío con anticuerpos positivos, como lo vemos en la imagen en la mano derecha de un flow plot con los cocientes de probabilidad. Los intervalos de confianza son del 95% en los alelos más fuertemente asociados con miastenia gravis. Pero también podemos observar que tenemos dos alelos que confirieron protección: el HLA-DQ-A10103 y el DRB1-1301. Sin embargo, en la secuenciación genética, tanto del hermano como del paciente, no se encontraron desafortunadamente estos genes protectores. Ya para finalizar, no puedo dejar de mencionar los mecanismos del HLA en la patogénesis de la miastenia gravis. Tenemos dos teorías: la de presentación antigénica y la del moldeamiento del repertorio del receptor de células T. La de la presentación antigénica está basada más que todo en la fisiopatología de los linfocitos B, en donde se realiza una producción de autoanticuerpos patogénicos, como lo son el AChR, el MUS y el LRP4, o las células B de memoria y las células y los plasmoblastos secretores de antígenos. Y la teoría del moldeamiento del repertorio de células T, en donde las células T, al atravesar la corteza y la médula del timo, van a someterse a selección positiva o selección negativa, lo que determina el destino de la célula T. ¿Qué va a pasar? Si tenemos una célula T con baja afinidad, esto va a permitir la selección positiva, lo que permite posteriormente su supervivencia de la selección negativa. Pero si tenemos una alta afinidad, vamos a tener que la célula T se va a conducir a la selección negativa mediante la apoptosis. Pero cuando no tenemos ni una afinidad ni tan alta ni tan baja, la selección agonista se va a encargar de redirigir a la célula T
que va a ser potencialmente autorreactiva hacia la diferenciación hacia una célula T reguladora, lo que va a evitar que se desarrolle una autoinmunidad en la periferia por una célula T autorreactiva. Y finalmente, a manera de conclusión, la miastenia gravis ha pasado de ser considerada exclusivamente un trastorno autoinmune a un espectro más amplio que va a involucrar factores genéticos fundamentadas en las teorías presentadas de la presentación antigénica y del moldeamiento del repertorio de células T. La presencia de antecedentes familiares se va a encontrar asociada a un mayor riesgo de padecer la enfermedad en comparación a la población general, y el riesgo aparenta ser marcadamente mayor en gemelos homocigotos frente a gemelos dicigotos o hermanos no gemelos. Además de la susceptibilidad a los factores ambientales, la influencia del sistema del antígeno leucocitario humano y otros genes neoclásicos en la miastenia gravis va a reforzar la importancia de la patogénesis multifactorial en la presentación de la enfermedad, y la comprensión de estos mecanismos genéticos e inmunomediados en la miastenia gravis nos puede conducir al desarrollo de terapias dirigidas más precisas, permitiendo mejorar el pronóstico clínico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Excelente presentación, Fernando, excelente. Y yo te quería hacer una pregunta porque me resultó muy interesante, sobre todo por la similitud que tiene también con esclerosis múltiple, que vos hablabas que el riesgo de desarrollar miastenia cuando tenías hermanos que eran monocigotos era del 30%, o sea que eso es básicamente el peso que tienen los genes. Lo mismo ocurre en esclerosis múltiple. Y vos hablaste de la posibilidad, obviamente, también de factores ambientales. En esclerosis múltiple hay algunos factores ambientales que han sido relacionados a mayor riesgo de desarrollarlo. En miastenia, ¿qué datos tienen en cuanto a eventuales factores de riesgo relacionados con el ambiente? Realmente se ha considerado, perdón, que puede haber una asociación con un mecanismo postviral que Mm, afecte, como la infección por, perdón, el sí. virus del Epstein-Barr, que es la más Ah, frecuentemente encontrada, ujú. pero no hay certeza realmente, son hipótesis diagnósticas, pero sí se ha evidenciado que se confiere algún grado de riesgo cuando hay una infección por Epstein-Barr. Ah, Al mira. igual que como la esclerosis múltiple, Sí, como sí, sabemos, sí, también la infección totalmente. por Epstein-Barr también impresiona que puede conferir un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Sí, exactamente. Fernando, yo te quería felicitar, la verdad que qué presentación Ujú, espectacular. Y mi pregunta es si en pacientes que vienen, bueno, no en pacientes, sino cuando identificas una familia con miastenia gravis familiar, vas a buscar proactivamente dentro de los familiares la posibilidad de que desarrollen la enfermedad. ¿Qué recomendaciones tenés? Si vas a hacer algo de screening, ¿cuál es tu conducta o cuál es la conducta cuando identificas una familia? De hecho, actualmente nosotros en el servicio de neurología del Hospital Santo Tomás estamos empezando a correr un estudio en el cual estamos identificando familias con miastenia gravis. Queremos mm, extenderlo a un estudio de nivel nacional, en donde todos los pacientes donde nos refieran que tienen un familiar con miastenia gravis, identificar la secuenciación de HLA para identificar a estas familias con miastenia gravis de origen familiar. De hecho, y no lo mencioné en la presentación, este paciente tenía ascendencia europea. Sus mm, padres son de ascendencia española y su madre, la familia de su madre es de ascendencia yugoslava. O sea que podemos tener ahí también un factor genético muy marcadamente influenciado por los genes europeos, que claro. por la migración, que como todos conocemos, por la construcción del Canal de Panamá para buscar mejores recursos económicos hace más de 100 años, pues nosotros somos un país que denominamos un crisol de raza. Aquí usted puede encontrar en nuestro país la nacionalidad que usted se le ocurra, porque somos un país de tránsito. Entonces, al tener dos ascendencias europeas, sin duda alguna, en algún momento del linaje esto se iba a marcar. Y vemos que la identificación fue entre hermanos, curiosamente no fue de padres a hijos, fue Ujú, entre hermanos en donde se dio
y como vemos en los estudios que presenté, hay un riesgo de 17,8, marcadamente elevado si tienes un hermano con Sí, miastenia gravis, de poder tener miastenia gravis en comparación con la población general. sí, Excelente. sí, Excelente, muchas gracias, Fernando. Excelente presentación. sí. Hemos Gracias a No. ustedes. aprendido. No, no, un caso clínico que ha sido estudiado al detalle y qué bueno que le han podido hacer a este paciente y además a su hermano los estudios genéticos para identificar, ¿no?, los alelos de HLA que están involucrados. Y además, bueno, ambos presentaban estos alelos de riesgo y nada de protección, ¿no? La verdad que, sí, vuelvo a Los tres repetir. alelos europeos los tenía. Exacto, Se ganó las tres exactamente. loterías, los tres premios. Yo quisiera ganarme, pero la de la buena. Sí, sí, no, no, este trata de no ganártelo porque no vale la pena. No, excelente presentación. Mis felicitaciones, Fernando, ¿eh? Muy bueno. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta para hacerle a Fernando? Ah, Fernando, después nos tenés que contar el resultado, por supuesto, de la biopsia que le hicieron a, digamos, a este timoma, digo yo, Vamos a mantener al tanto de la estirpe del timoma Exactamente. A ver, y y el después, resultado de la bueno, evaluación de y endocrinología. después, ¿qué es lo que van a hacer con el tratamiento en este paciente, no? Así es. Y, Ahorita lo que y te hago otra pregunta más. ¿Se confirmó patología tiroidea asociada en este paciente o algún tipo de tiroiditis autoinmune de pronto? el ¿Tenés T2 algún? estaba negativo, el Ah, TSH estaba alterado, el T4 libre también. Sin embargo, este caso es bien reciente, tiene 2 meses de haber llegado a la consulta de nuestra institución, entonces quedaron pendientes de ciertas cosas, pero dentro del abordaje pues está bastante completo y es un caso muy particular, poco usual. mm, qué interesante. Mm, Muy bien. Bueno, muchas gracias Fernando por la participación y el caso. En honor a la verdad, bueno, estamos excedidos un Sí, poquito en tiempo, pero bueno, es importante porque la audiencia absoluto. se ha mantenido de manera casi permanente durante esta hora y 45 minutos que hemos estado acá compartiendo, así que les quiero agradecer a todos su presencia, su participación, por supuesto a los expositores. Y bueno, agradecerles en nombre de SEMBA esta participación y recuerden que este es el primero de una serie de jornadas que vamos a estar realizando y en cada una de ellas nuevos enfoques sobre estas patologías vamos a ir tratando. Así que desde mi punto de vista, muchas gracias a todos por participar. Bueno, buenas noches a todos y de parte también de FOSEM y de Catrins, junto con esta gran alianza que hemos tenido con SEMBA. Hemos tenido una noche maravillosa, Ujú. desde los nuevos criterios, desde los tratamientos nuevos del NMO, esta magnífica presentación de Fernando, como residente de neurología del Hospital Santo Tomás, y nos da a recordar que, bueno, las enfermedades neuroinmunológicas al final se empiezan a aparecer, ¿verdad? En su tendencia genética, prácticamente se vemos los números de, de, de la miastenia y la esclerosis múltiple, casi son bastante parecidos en cuanto a la predisposición genética y frecuencia. Ujú. Claro, no es mendeliana, como ya es obvio, pero sí va a ser interesante porque hay familias que preguntan, ¿esto se hereda? ¿Voy a poderlo tener? Sí. Ujú. Bueno, podemos tener alguna respuesta ahora en la miastenia gravis, que a veces, como es menos frecuente, pues no la teníamos mucho en nuestro perfil, en nuestro escenario. Yo creo que ya lo podemos empezar a tener. Como todas las enfermedades inmunológicas han ido creciendo en número, las enfermedades infecciosas bajando y las inmunológicas subiendo en todo el Ujú. mundo, y pues la miastenia gravis parece ser una de ellas. Y no tenemos datos epidemiológicos realmente, al menos en la región centroamericana y del Caribe, y quizás si empezamos a ver, a hacer algo de epidemiología Ujú. en esta enfermedad neuroinmunológica, ya no va a ser tan rara como pareciera.
y creo que va a ir en aumento como pasó con la esclerosis múltiple hace 20 o 30 años. Creo que va a estar pasando con la miastenia gravis también. Totalmente. Así que pues, muchas gracias, buenas noches, contentos desde aquí de Panamá. Y pues los invitamos a, creo que es el 22 de mayo, Sí, señor. en República Dominicana, donde tendremos 3 nuevos casos diferentes de las 3 enfermedades que hemos visto. Gracias, Juan Ignacio, Edgardo, Lilian, por supuesto, a Vera, a el doctor Fernando Pérez por su presentación y a Guillermo. Que buenas noches y nos vemos el Muchas 22 de mayo. gracias. Nos vemos Muchas el gracias. 22. Gracias principalmente a vos, Vera, por todo. Gracias. Gracias. Un abrazo Hasta a luego. todos. Chau, chau. Chao, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Chau, Chao, Fernando. chao. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, un abrazo desde Panamá.